Esta noche traemos un tema muy especial, pero quiero preguntarles de qué hemos estado hablando. Chorrita, ¿de qué hemos estado hablando? Los pecados capitales. La semana pasada fue la lujuria y esta semana es la ira. Para eso traemos a una pareja muy especial, son los esposos Acuña, son de retiro 30, tienen 22 años de estar perseverando dentro del MEC y tienen 24 años de casados. Y nos regalan el tema Transformando la ira con amor. Así que regáleme un fuerte aplauso, mi hermano. Buenas noches. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para los que anotan Efesios 4, el 31 al 32. No me han tenido estudiando 2 semanas para que no anoten. Bien, somos Raúl y Jordina Acuña del Encuentro 30. Tenemos 22 años de perseverar para la honra y gloria del Señor. Y para nosotros, como siempre, es una alegría compartir con ustedes la asamblea del MEC Santa Tecla. Así que para nosotros siempre va a ser una alegría estar aquí con ustedes. Vamos a hablar esta noche un poco sobre la ira. Algo de experiencia tenemos, así que les vamos a compartir un poco de nuestras experiencias. Y esta semana hemos estado haciendo también testimonio por ahí. Es que hemos estado practicando, por eso. Sí, me escuchan hasta el fondo, ¿verdad? Ever, ¿sí se oye? Sí, estamos bien. Vale. Mira, pero primero vamos a preguntar aquí quién se siente identificado con el tema de la ira. Nosotros los primeros. ¿Quiénes se sienten identificados con el tema de la ira? Vamos a ver. Levanten la mano sin pena. Ahí está. Dicen por ahí que el que no pelea como matrimonio, entonces a saber qué pasa. Porque siempre, aunque sea un poquito, hay algunas molestias porque no somos iguales. Esta noche vamos a tratar de hacer lo que dice la lectura, tratar un poco de hablar del tema y al final vamos a terminar haciendo un ejercicio de perdón unos con otros, sobre todo con el que tenemos más próximo, que es nuestro cónyuge. Bien, vamos a iniciar siempre con lo de siempre, que es la definición de ira. El Catecismo de la Iglesia nos regala una definición bastante corta, diría yo, pero que está bien especificada. En el numeral 2302, para el que está anotando el Catecismo de la Iglesia, dice, define a la ira como un deseo de venganza, Y como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, pues ese deseo de venganza es malo porque desearle el mal al hermano obviamente ofende a la caridad. Entonces, esa es como la definición que vamos a manejar. Vamos a irnos adentrando en el tema, pero queríamos comenzar con eso. Bien, pero ¿el enojo es igual a la ira? ¿Quién da más? No. Bueno, a simple vista podemos decir que se parecen, ¿verdad? Son bastante parecidos, digamos. Pero en cuanto al grado de molestia, ahí está la diferencia. Pero si la ira es pecado, ¿por qué Jesús corrió a los vendedores del templo usando un látigo? Bueno, sigue escuchando el tema que ya lo vamos a contestar. Vamos a irle dando respuesta a eso dentro del todo el... San Agustín nos dice, quien se irrita con causa no es culpable, porque si la ira no existiese, ni aprovecharía la doctrina, ni los tribunales estarían constituidos, ni los crímenes se castigarían. Así, quien no se irrita, cuando hay causa por ello, peca. Qué importante eso, y qué interesante. La paciencia imprudente fomenta los vicios, aumenta la negligencia e invita a obrar el mal, no solo a los malos, sino también a los buenos. San Agustín. Bien,
Ya definido eso, ya San Agustín nos va dejando un poco claras las cosas. Vea, la ira tiene varias formas de manifestarse, o el enojo, digamos. Vamos a tratar de establecer que a usted le molesta algo. Como dijo ya San Agustín, es totalmente normal que nos moleste algo. Porque si no nos molestaran las cosas, no habrían ni tribunales, ni se castigaría al malo, habrían injusticias en todo el mundo. Es decir, el enojo hasta cierto punto es natural, es una emoción natural, y las emociones, como hemos hablado en otras ocasiones, no tienen juicio moral. Las emociones no tienen juicio moral, ¿sabían ustedes eso? No, vaya. Por ejemplo, si yo les digo, ¿odiar es bueno o es malo? Es malo. Y si yo te digo que odias el pecado, ¿es bueno o es malo? Entonces, ¿odiar es bueno o es malo? Ahí está, depende. ¿Depende de qué? De lo que odies, del objeto. Es decir, que las emociones dependen del objeto sobre el que recaen. Ese es el apellido de la emoción. Esa es una de las mejores maneras, este es un plus, una de las formas de desmontar una de las ideas de la ideología de género, por decirlo, vale la redundancia, que es amor es amor. ¿El amor qué pasa? ¿El amor es bueno o es malo? Siguiendo la misma línea. Depende. Entonces, cuando me dicen amor es amor, depende de lo que yo ame. Si yo les digo que amo el pecado, es malo. Entonces, ahí ya lo pueden ustedes empezar a usar. Es decir, la emoción del enojo no es mala, no tiene apellido. ¿Cuándo se empieza a tornar mala? Cuando lo vamos escalando y lo convertimos en ira. Es decir, en la iglesia normalmente la iglesia nos dice que son malos los extremos, como todo en la vida. Como todo en la vida, los extremos. ¿Cuál es el extremo del enojo? Es escalarlo hacia la ira. Ese es uno de los extremos de los que vamos a hablar que está malo, porque es lo que vamos a hablar toda la charla prácticamente. Es decir, estoy causándole un daño a mi prójimo. ¿Por qué? Porque el enojo lo llevo después a una irritación más grande, lo llevo a golpes, lo llevo a insultos, lo llevo a un deseo de venganza, como decía el catecismo de la iglesia. Ya cuando yo siento que tengo que vengarme de mi hermano, ya estoy llegando a la parte de la ira y eso es malo. Ahora, lo otro interesante es también que yo puedo reprimir la emoción. Decían que el santo cura de Ars tenía un carácter así bastante fuerte, bastante temperamental y era fácil de enojarse. Y llegó al convento un monje que lo irritaba bastante. Y él, para tratar de llevar la fiesta en paz, se empezó a tragar todas sus emociones y al final terminó enfermándose. Es decir, también reprimir todo eso es malo. Esto es la gente que dice, ¿cómo estás? No, bien, no pasa nada. Nunca lo enoja nada, nunca pareciera que nada lo irrita. O sea, no somos normales porque todos en algún momento nos irritamos por algo. ¿Por qué? Porque todos nos molesta algo en algún momento. Esa molestia es un signo de que algo está pasando mal. Es una forma de defensa. Y luego tenemos el balance, que obviamente va a ser lograr establecer un equilibrio, un manejo apropiado de ese enojo, que es lo que vamos a aprender a hacer esta noche, o es lo que vamos a tratar de resumir esta noche. Porque la mayoría son cosas que ustedes ya saben, pero normalmente cuando nosotros hablamos con Yorina le digo, tratemos de hacer las cosas más prácticas y ordenadas para que todos podamos ir entendiendo al mismo ritmo. Es decir, ahora vamos a aprender cómo gestionar esa emoción para que no nos llegue ni a odio, ni a ese extremo de ira demasiado fuerte donde ya es pecado, ni tampoco nos la traguemos porque, ¿verdad? Yo acabo de estar tirado hace 2 días con un ataque de colitis, así me tocaba andar puro ancianito, doblado porque no me podía ni erguir. Entonces, tenemos que aprender a gestionar esa emoción, porque si no también nuestro organismo después nos lo recrimina. Generalmente cuando nos enojamos con alguien, y no me van a dejar mentir, lo hacemos porque no hace las cosas como debe hacerlas. O como hacer las cosas porque nosotros creemos que así no son esas cosas que él las debe hacer. Por esas 2 cosas nos podemos enojar.
o cuando nos frustramos porque alguien hace algo que nosotros no queremos que haga. Cuando no responde como nosotros esperamos, no responde a nuestra expectativa que tenemos. Vaya, nosotros de papás y de mamás, cuando nos enojamos con nuestro hijo, por lo general, o con nuestra hija, es porque no nos hace caso, porque las cosas no las está haciendo como nosotros les estamos diciendo, porque está sacando malas notas también. Pero también no me van a dejar mentir que eso se nos pasa. Podemos estar súper enojados, pero se nos pasa. ¿Y saben por qué se nos pasa? ¿Quién me puede responder esto? Así es, porque el amor es el que es primero. El amor por nuestro hijo permanece en nuestro corazón. En cambio, el enojo es pasajero. De hecho, el amor es el que realmente, el que nos ha impulsado a enojarnos, porque queremos un bien para nuestro hijo. El apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, nos dice: enójense, pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. Bien, con esto que ya más o menos explicamos, ya creo que podemos responder la pregunta que hicimos al inicio sobre Jesús. ¿Qué es lo que lo empujó a él a hacer eso? En el templo, el amor hacia su padre, porque vio que el templo no lo estaban utilizando para lo que realmente tenía que ser, que era para adorarlo, que era para estar con él. Entonces su acción obedece a esa situación, por lo que entonces no pecó. Una de las cosas que decía Yorina es que nos frustramos, nos enojamos cuando tenemos ciertas expectativas con las personas y no cumplen con esa expectativa. Pero nunca sabemos cómo vamos a poder saber si esa expectativa o lo que nos enojó es real o es nada más infundado, porque yo soy el delicadito nada más. ¿Cómo podemos realmente determinar eso? Y esa es una de las primeras cosas que vamos a aprender a usar cuando tenemos un enojo. Es a determinar si la causa que nos está enojando es real o es nada más infundada, solo a nosotros nos afecta. Y eso lo podemos determinar a través de una virtud bien importante, que es la humildad. Cuando nos estamos enojando, primero tenemos que pasar el enojo por el filtro de la humildad, para saber si nuestro enojo es real, está existente, es una ofensa, es algo que nos está disgustando realmente y que le disgustaría a la mayoría, o si nada más es algo, un mero capricho nuestro. Es una situación que nos afecta nada más a nosotros y que es por una falsa expectativa que yo tenía del otro. Es que yo esperaba que vos hicieras tal cosa. Sí, pero eso generalmente le pasa a las mujeres, porque las mujeres piensan que uno es telépata. Uno tiene que aprender a leerles la mente. Yo esperaba que hicieras tal cosa. Y entonces uno de hombre dice, no hombre, si pues no puedo leer la mente. Pero eso es tu expectativa. Y como no lo hice, además se enoja y además me cae mi respectiva regañada y de algo que yo ni me enteré. Entonces, el primer filtro, anote, primer filtro, humildad. Ese es el primer filtro que tenemos, por el que tenemos que pasar nuestro enojo, para determinar si ese enojo realmente está respondiendo a una emoción verdadera o si nada más es una inconformidad infundada en nosotros. Luego viene la virtud que recomienda la Iglesia para contrarrestar este pecado capital, que es la paciencia. Yo le decía a Yorina, la queso. ¿Cuál es la queso hoy? Los millennials para acá, ¿saben qué es la queso o no? ¿Ya dijeron por ahí? ¿Qué es la queso, Brenda? La que soporta. O sea, usted en redes sociales pone ahí, a mí me gustan los tamales de elote y la queso.
Y yo decía que era la queso, ¿verdad? Hasta que les pedí a Alejandra que me explicara la queso, a nuestra hija. La queso es la que soporta, es decir, a mí me gustan los tamales de elote y aguántese. Esa es la manera de decir ahora de los jóvenes, la queso. Ahora usted cuando se esté enojando, acuérdese de la queso. Usted va a ser el queso, el que soporta. Porque la virtud necesaria para contrarrestar la ira es la paciencia. Y ya no se le va a olvidar, hasta risa le va a dar el queso. Y si se le está olvidando, recuérdele usted a su cónyuge, el queso. Tenés que soportar con paciencia. ¿Qué hace la paciencia? Nos hace soportar con paciencia y serenidad las adversidades, contrariedades y ataques. Es decir, modera la tristeza casi habitual. Y vea que leyendo investigamos de que la tristeza, esa tristeza casi habitual, es una cara de la ira. Porque está tan triste la mujer que ya no le haya salido las cosas que eso, recurre a la tristeza. Y esa es una forma también de ira. Entonces la paciencia también controla esa tristeza. Es decir, y nos empieza a moderar los arrebatos. Porque al final el arrebato de cólera es el que nos hace daño, porque es el que nos hace dañar a otros. Poco a poco vamos viendo que no es malo tener ese sentimiento de que algo nos irrita, porque algo está pasando, algo nos molesta. Nos sirve para establecer límites. Pero eso después nos podemos sentar a platicarlo y poder dialogarlo y poder entenderlo. Pero si lo llevamos a una frustración y nos empieza a irritar demasiado, es donde cometemos el error de llevarlo a esos ataques que después nos toca andar pidiendo perdón por eso. Entonces, la virtud por excelencia va a ser la paciencia. Ya sabe, cuando se acuerde que se está enojando, el queso. Porque eso es lo que nos va a hacer de alguna manera empezar a soportar la situación y evitar que lleguemos al arrebato de cólera, al arrebato de ira y a desearle el mal al otro y a querer vengarnos, que es lo que nos lleva a hacer algo malo. Y la paciencia, como muchas de las virtudes que están en los pecados capitales, ¿de dónde viene? Paciencia. ¿Quién nos la ha dado la paciencia? El Espíritu Santo. ¿Y eso cómo lo pedimos? En oración. Todos los dones del Espíritu Santo son fruto de la oración. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, son dones, son regalos. Yo puedo de alguna manera trabajar lo que ya tengo, pero ese regalo me lo tiene que dar el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces hay que pedirlo en oración, tener ese espíritu de paciencia. Yo llevo como 10 años trabajando la paciencia. Fíjense que soy testigo. Un sacerdote me dijo, tenés que trabajar los pecados de a poquito, porque uno lo que hace es atolondrarse y empezar a trabajar todos los pecados de un solo. Entonces me dijo, agarra uno que es el que más te cuesta, con su virtud, y empezás a trabajarlo. Ahí me tienen, ya llevo como 10 años con la paciencia y todavía estoy como en 5º grado, no sé, pero ya voy avanzando. No, sí voy paso lento, pero seguro. Hay muchos errores que cometemos cuando tratamos de manejar la ira. O disque, ¿verdad? Tratamos de manejarla en realidad porque no la estamos manejando. Una es rumiar el problema, rumiar la situación. ¿Qué es rumiar? Masticar y darle vuelta y darle vuelta. De repente a lo mejor hemos tenido algún problema en el trabajo, nos hemos enojado con un compañero, con el jefe, no sé, nos hemos enojado con quien sea y estamos en eso y estamos y seguimos y llegamos a la casa y con el primero... ¿Quién nos la paga? El queso. Pero ahí no. En realidad nos desquitamos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Entonces realmente no estamos manejando la ira porque en el momentito a lo mejor no nos incendiamos como decimos, no nos enfurecimos, pero después sí. Un segundo error es dejarse llevar por el círculo vicioso de la ira, es decir,
nos enojamos y como nos estamos enojando de a poquito, seguimos enojándonos y seguimos enojándonos hasta que llegamos al final del enojo y así como hay una cólera increíble, ¿verdad? Entonces hay gente que eso cree que es manejar la ira porque dice, no, si me voy a enojar hasta que llegue al tope. Me voy a desahogar. ¿Para qué me lo voy a tragar? Y esa es el tercer error, tragarnos la ira, ¿verdad? Tratar de imponer la calma cuando realmente no estamos calmados. Y fíjense que hay doctores que dicen de que a uno le salen piedritas, no sé si es en los riñones, en el hígado, a dónde, pero que salen piedritas de tanto, o piedrotas, de los enojos que nos hemos tragado. Así que mucho ojo con eso. Hablando de 10 años, de que estás manejando la paciencia. Viene lo bueno. Bueno. Fíjense que justamente estábamos pensando, hace 22 años que estábamos aquí parados. Ya dentro de un mes vamos a cumplir esos 22 años. Y me acuerdo que una de las cosas que prometimos justo en ese ambón es la perseverancia. Yo creo que le hemos tratado de cumplir en lo más posible. Hoy en la entrada nos preguntaba Luisito López, ¿y a ustedes quién nos trajo al movimiento? Decía. Y les decía yo, a nosotros nos trajo el Señor directamente porque estábamos tan jodidos que nos trajo directamente. Nadie nos invitó, sino que nosotros vinimos por nuestro propio pie. Recuerdo que nosotros somos santanecos, ¿se nos nota o no? Se nos nota. ¿Quién más aquí santaneco? Sí, pues sí, se nos nota, se les nota. Nosotros somos santanecos y recién nos habíamos trasladado a vivir a Santa Tecla y allá en Santa Ana, donde nos habíamos conocido, era un grupo de jóvenes. Entonces nosotros dijimos, bueno, en Santa Tecla vamos a ir a algún lugar donde podamos seguir el camino por el Señor. Nos invitaron a un lugar y con soberbia dijimos que no, porque ya eso ya lo habíamos vivido en otra parte y entonces no. Empezaron los problemas. Aquí donde nos ven, los dos somos de mecha corta. A Yorina yo sé que la ven así suavecita, pero no. Entonces porque no viven con ella. Tan lindo, te amo. Sí. Los que no saben, yo le digo que es esplenda. Es azúcar de mentira. Yo sé que ustedes en su casa tienen un azúcar de mentira también. No sé quién es, vea. No sé quién es. No voy a señalar a nadie. Al medio año de que estábamos casados, ya nos habíamos acabado la mitad de la vajilla. Literal, no es una figurativo. Metáfora. No es figurativo, no es una metáfora, es real. Al medio año de estar casados ya nos habíamos acabado la mitad de la vajilla, porque volaban platos, tirábamos de todo. O sea, era una onda difícil. ¿Por qué? Porque yo vengo de hogar de papá alcohólico. Entonces, para mí, la gestión de ira, lo que yo aprendí a gestionar mi enojo es darle hasta el tope, porque para mí era completamente normal. Para mí era normal. O sea, mi papá llegaba tomado, seguido, y entonces ya había violencia familiar contra mi mamá, contra nosotros, y de alguna manera, inconscientemente uno va creciendo pensando que eso es normal. Y aunque no quiera, hermano, todo ese paquete usted se lo lleva para el matrimonio. Porque lastimosamente, bueno, no es lastimosamente, pero así es, ¿verdad? Uno se casa con el paquete entero. O sea, uno ve bonito a la novia, al novio, pero no sabe que aparte de lo bonito se lleva también todo lo que viene arrastrando de su casa, todos sus traumas, sus complejos, sus defectos, todo eso. Uno no se lo pone a meditar cuando está de novio. O sea, yo me voy a llevar quizás lo bonito y lo otro no tan bonito, pues a saber dónde lo voy a dejar, pero no es así. Uno se lo lleva también. Entonces, nos llevamos para nuestro matrimonio toda esta parte y vivimos días difíciles, porque mi temperamento era fuerte y entonces y tendía a la violencia, porque como Yorina no se quedaba callada, hoy con seguridad estuviera preso, porque ahora rápido lo meten preso a uno. Hoy estuviera preso, ¿por qué? Porque llegamos varias veces, unas 2, 3, 4 veces a arrebatos fuertes, o sea, de que la contraminé contra la pared. Una vez que la seguí cuchillo en mano, y ella con los brazos con Alejandra, todavía estaba bebecita. O sea, 2, 3 veces, y Jordina se fue de la casa. Al año y medio de estar nosotros ya, de habernos casado, ya estábamos pensando en divorcio, en separarnos. Ya la separación era real.
Ella se regresó para Santa Ana con la niña, con sus papás, con mis suegros. Ya de por sí mis suegros no me querían y con eso menos. ¿Vea? Hoy mi suegra hasta me cocina. Pero ha sido trabajar todos estos años. ¿Vea? Pero en el momento fue una situación difícil para nosotros. Y aparte de eso habíamos estado intentando venir al MEC y llegamos, por desgracia, llegamos justo el día que entregaban padrinos y ya no pudimos ir al encuentro conyugal al 28 hubiéramos ido, ¿verdad? Al 28. Al 28. Y al 29 ya estábamos en nuestro rollo de bajada y entonces regresamos después de platicarlo y una de las primeras cosas que me dijo Yorina es eso, ¿vea? Tenés que manejar, aprender a manejar esa forma de cómo escalar la ira. Una de las primeras cosas que hice y que decidimos fue buscar ayuda, obviamente en un lugar donde pudiéramos estar como matrimonio. Así fue como llegamos a encuentros conyugales hace 22 años. Ya veníamos medio tronados. Uno de los ejercicios que hice también, y se los recomiendo a ustedes, le voy a quitar un poco el pan a los psicólogos, es que fui al Santísimo y le hice una oración y perdoné a mi papá por todas las cosas que había tenido con él y que yo había hecho por la forma como él estaba. ¿Por qué fui al Santísimo? Porque él ya no está vivo. Él murió a los 43 años por el alcoholismo. O sea, yo me sé toda la novela completa de cuando, si usted tiene algún alcohólico familiar o usted es alcohólico, pregúnteme que yo me sé la novela entera. Yo me sé la novela entera, hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, uno de los ejercicios que hice fue perdonar a mi papá y eso es una de las cosas que me quitó mucha carga. Y me empezó a ayudar a poder gestionar la ira. Luego ha sido un largo caminar, ir encontrando los detonantes, cómo reaccionar a las horas de las horas. Es un proceso largo y donde la paciencia ejerce una cuestión importante. O sea, yo empecé, es risible, les va a dar risa, yo empecé desamarrando los nudos de las bolsas, porque yo ni eso podía hacer, yo rompía la bolsa. Entonces Yorina me veía, y yo como me muerdo las uñas, entonces Yorina me veía ahí, no, le decía, déjame, que yo voy a hacerlo, porque ese es uno de mis primeros ejercicios, desamarrar la bolsita, porque yo todo lo rompía. Entonces, así fui descubriendo algunos ejercicios para poder empezar a ejercer un poco de paciencia y poder ir controlando esto. Entonces, vamos en este momento a trasladarles algunas de las cosas que podemos hacer para poder manejar esa emoción del enojo, para que no llegarla a escalar a la ira. La primera, ya la platicamos, que es la paciencia. Téngala ahí como el queso. Segundo, reconocer y responsabilizarse de ese sentimiento. ¿Por qué es importante? Usted da cuenta, ya después de haberse pasado el enojo, tómese un respiro. Si no, que no pudo controlarlo, tómese un respiro. Vaya a pensar qué fue lo que disparó ese enojo. A mí si me preguntan, yo en la casa, si tengo que repetir 10 veces algo, eso me enoja. O sea, eso ya sabe, Yorina. O sea. Un día de estos le dice, sienta a Alejandra, porque eso no pasaba antes, de que la sentaba y le decía las cosas. Antes era de que ya a regañarla. Le dice, mira Ale, tercera ya, te estoy avisando. Sí, papi, que no sé qué. Porque le estaba limpiando sus figuritas de Star Wars ahí. Entonces, así importante. Entonces así como que sí, que no sé qué. Vaya. No me quiero enojar. Sí, papi, sí. Vaya. ¿Qué pasó? Como a los 2 días ya estaba ya eso ya limpio y desocupado y ya no pasaba nada. Eso hace 10 años no hubiera pasado. Es importante identificar toda esta parte porque lo primero que uno hace es justificar los arrebatos de ira. Entonces, cuando uno lo justifica, ya estuvo, ya lo que hiciste está bien. Entonces ya no pasó nada. Entonces lo primero es reconocer el sentimiento y aceptarlo y saber que uno lo tiene que manejar. Tercero, ¿verdad? Identificar las señales que preceden al ataque de ira. Y eso es lo importante, que usted aprenda a reconocer qué es lo que está antes de enojarse fuertemente.
Porque si eso no lo aprendemos a reconocer, no se lo podemos trasladar a nuestro cónyuge y por lo tanto va a seguir pasando. Entonces esta noche vamos a hacer ese ejercicio. Van a tener 5 minutos, escribir 1 o 2 detonantes de por qué usted se enoja y siente que va a explotar. 1 o 2. 1 o 2, si no vamos a terminar peleados Sí, aquí. se van a terminar peleando aquí o vamos a amanecer. Entonces, 1. 1 o 2, por favor, Janina, 1. 1 o 2 y después de que lo escriba, lo va a compartir con su pareja, lo va a compartir con su cónyuge. Les dejamos 5 minutos, por favor aprovechen el tiempo.